9:05, siguen llegando una cantidad de mensajes por la nota Hugo Fattoruso, realmente de esas conversaciones que dan gusto, esas presencias que quedan, que permanecen. Un fenómeno, una humildad en la además. memoria por mucho tiempo. Sí, A nuestra generación es nos ha marcado, varias generaciones nos ha marcado. La humildad de los verdaderamente grandes. ¿No? Exactamente. Chao, y lo llama, y un amigo del hijo venía a tocar, no sé, y él va, no tiene ningún Y todas las que han pasado, ¿no? Los músicos que a veces parecen de primera línea, y todas las que han pasado, ¿no? Económicamente y demás, ¿no? Una vida complicada difícil por varios momentos. ¿Te vieron la película? Dice, no. Buen día. Antonio Ladra, bienvenido a la película que es maravillosa. Terminás, si te gusta la música, si sentís así, bueno, terminás con un nudo en la garganta, ¿no? Realmente es maravillosa esa película. Bueno, ¿andás bien, Antonio? Bien, aquí estamos. Bueno, fenómeno, en vivo, aquí en Estudios. Vamos a dar comienzo a esta polémica en la que estamos todavía guardando la llegada del doctor Enrique Viana, que venía en camino, y estamos también enredado en el tránsito. PM. No le digas eso, Y estamos en comunicación telefónica con el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Adiós, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para toda la audiencia, para Antonio, para vos. Gracias por acompañarnos. Ahí está llegando Viana, Mauricio. ¿Por dónde te encontramos, Daniel? ¿Aquí en Montevideo? En Solimar. En Solimar. Luminosa la mañana, como aquí en Capital. Sí, muy lindo, sí. Una mañana divina. Bueno, en menos de una hora, Luis Lacalle Pou va a estar llegando a la Torre Ejecutiva para dar comienzo a esta transición que va a llevar muy poco tiempo. En realidad son muy pocos los meses que nos separan de la Asunción, y se pone en marcha ya todos los andamiajes de lo que va a ser la próxima administración. En pocos días se va a anunciar oficialmente por parte de Lacalle Pou la integración completa del gabinete y de los principales cargos de este gobierno, y la pregunta que ponemos sobre la mesa, la interrogante a nuestros polemistas, es ¿qué expectativas tienen con este nuevo gobierno, del cual, bueno, bastante se conoce, más allá de los nombres que falten por confirmarse en las diferentes carteras? Ya tenemos a un gobierno que empezó a andar rumbo hacia el 1 de marzo. Ya llegó el doctor Enrique Viana. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. ¿Y cuáles deberían ser las prioridades también? ¿Y cuáles deberían ser, en este nuevo gobierno, que comenzará el 1 de marzo, las prioridades? UPM. ¿Dónde poner el foco? La prioridad número uno, ¿están todos de acuerdo? Es UPM. Ay, doctor. Vengo de la zona oeste de Montevideo, colapsada totalmente, ¿no? Pero sí, los uruguayos, en un 96%, quisieron UPM. Y bueno, vamos a tener que bancar ahora. Joderse y tomar quina, decía mi abuela. Hay que hacer el viaducto para que pase tranquilo el tren por abajo. Sí, si no, que va a demorar 4 o 5 años más o menos, ¿no? Bueno, 27 meses. Dice. Menos que el viaducto del Paso Molino, que demoró 12 años, ¿no? Bueno, ahí está. 27 meses. 2 años y poquito. Yo me acuerdo cuando se inauguró el viaducto del Paso Molino. 27 meses uruguayos, ¿no? ¿Qué puede ser 3 años, más de 3 años? Bueno, no, en esto poca confianza. Cuando no pase que lo tengan que deshacer, ¿no? Como con la regasificadora, que ahora van a tener que romper todo lo que hicieron, ¿no? A medias, ¿no? Pero bueno. Ahí sí, lo que pasa es que ese proyecto quedó trunco, la regasificadora está viento en popa. Veremos UPM, sí, como que... Viento en popa, UPM. No, por favor. Bueno, vamos a meternos en el tema de hoy. Antonio Ladra, ¿cómo estás viendo este gobierno en ciernes? ¿Qué prioridades qué énfasis debería darle a la nueva administración? Bueno, yo creo que tiene muchos desafíos por delante. Tampoco no encuentra un país en ruinas, ni mucho menos. Encuentra un país andando. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando que el país, a pesar de todos los problemas que tenemos, el país menos desigual de América Latina es Uruguay.
y el país que ha logrado abatir los índices de pobreza más de manera como es de mejor manera ha sido Uruguay. Pero sin embargo uno camina por las calles, sobre todo en la zona del centro, Cordón, por ahí, y ve muchísima gente durmiendo en la calle, bueno, todos los problemas esos que hay. Yo creo que hay un sinfín de temas que tiene que abordar el nuevo gobierno, como cualquier otro que hubiera entrado, pero básicamente hay un tema económico que es lo que tiene, primero por mantener ante el mundo una estabilidad financiera, una estabilidad económica, para posibilitar la llegada de capitales, que eso es lo que tiene que lo que funciona como atracción para los puestos de trabajo, para mejorar lo que es la situación laboral. Mira, yo ayer estaba mirando las portadas de los diarios de 1980, cuando el plebiscito, que se cumplieron años ahora, el plebiscito de 1980, del 30 de noviembre, y había un diario, creo que era el diario Ahora, donde tenía un recuadro abajo que decía desocupación 14,6%. Y eso eran los niveles de desocupación que teníamos acá en Uruguay, ¿no? Ahora tenemos un nivel de desocupación que está en el 9%. Sí. Si creemos en las estadísticas del Frente Amplio, ¿no? Si creemos en las estadísticas que hace el Instituto Nacional de Estadísticas, el cual nunca nadie del gobierno del Frente Amplio. Sí. Nunca nadie ha puesto en duda. Yo las pongo en duda. Yo las pongo en duda. ¿Qué día estamos hoy? 2 de diciembre las pongo en duda. Bueno, nunca nadie las ha puesto en duda. A ver, si alguien tuviera dudas, lo hubiera denunciado, ¿no? Básicamente. Con todas las empresas que han cerrado en los últimos 3 o 4 años, las pongo en duda. Bueno, claro, si se cuenta lo del Mides como ingreso, es posible que ahí se acerquen un poquito a la verdad. Bueno. Antes si una persona trabajaba una hora en la última semana, se lo daba como ocupado también, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, son formas de medir. Nadie ha puesto en duda las mediciones que hace el Instituto Nacional de Estadística. Pero es una situación totalmente distinta a lo que ocurrió en la Argentina. Por supuesto, bueno, que ahí estaba como es intervenido todo eso. Bueno, otro tema como es que tiene que abordar este gobierno, sin duda, es el tema de la seguridad o la inseguridad, o como se le quiera llamar. Bueno, ahí aparece Jorge Larrañaga. ¿Qué te parece? Y bueno, Jorge Larrañaga, que va a ser ministro del Interior sin poder aplicar lo que él promovió en el plebiscito. Por muy poco no salió, pero bueno, es el único, y eso es verdad, eso lo dijo el ministro Bonomi, y hace tiempo que lo venimos viendo, es el único de los dirigentes de la oposición que ha planteado proyectos, medidas. Eso es verdad. O sea, salió del viru del renunciado Bonomi y dijo: yo quiero hacer esto, aquello. Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, pero Larrañaga es una persona que ha propuesto cosas. Y salió cosas. a la calle, juntó firmas. Salió a la calle solo, juntó firmas. Está bien que él lo hizo buscando también un rédito político para él, sacar la cabeza en algo, ganar en algo, porque realmente venía mal. Entonces hay otras cosas que tiene que ver, por ejemplo, esta brecha que se ha formado, yo que sé, que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad, pero que tiene que ver también con la educación, que tiene que ver con el tema social. Por ejemplo, estos desmanes que se dieron allí en el Quibón tiene que ver con todo eso. Y es impensado que eso ocurriera hace unos años, está ocurriendo. ¿Es un problema del Frente Amplio o es un problema de la sociedad? Bueno, eso no lo sabremos y veremos qué es lo que pasa ahora. Y por último, digamos, lo dejo para otra intervención, pero bueno, el tema educativo también es un lugar donde van a tener que poner atención. Quedan otras áreas, por ejemplo, la inserción internacional, que es lo que se va a hacer. Ya esbozó algo
Lacalle en la entrevista que salió en el diario El País ayer. Según lo que leí hay algunas críticas. Una cosa son los titulares, otra cosa es lo que se dice después adentro. También la misma diferencia que se esbozan en esa nota que aparece hoy, que dicen que ya del Frente Amplio critican en Lacalle por la inserción internacional, son los mismos problemas que hay adentro del Frente Amplio, donde hay posiciones encontradas. De hecho, parte del Frente Amplio, o algunos dirigentes del Frente Amplio, importantes dirigentes del Frente Amplio, el propio Daniel Martínez, Danilo Astori, han calificado al gobierno de Venezuela como una dictadura. Mujica en algún momento. Mujica en algún momento, y otros que se niegan a hacerlo, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Creo que Ernesto Talvi es una persona pragmática y van a tratar de tener la mejor relación con el resto de los países y ver qué es lo que ocurre. Yo, como cerrando, sí, primera vuelta, sin haber visto yo no sé si efectivamente el señor que apareció con la bandera del Frente Amplio en cartel era Frente Amplista, ahora algunos dicen que no era, no sé. Yo le mandé a Lacalle un mensaje diciéndole, felicitándolo, desearle lo mejor, porque lo mejor para vos es lo mejor para el país. Y él me respondió muy agradecido, todo eso, que un poco era el símbolo o lo que decía ese cartel de este frente al cual se refirió él, yo creo que esa es la síntesis de todo esto, ¿no? Bueno, muy bien, ya vamos a ir con el doctor Enrique Viana, que está on fire esta mañana, ya se ve que el tránsito lo puso mal, y ya vino con todo, pero Serían UPM. Nos vamos por un minuto Serían UPM. Nos vamos por un minuto, por favor. Yo advertí que venía. A la costa canaria, para escuchar al diputado del Partido Independiente, Daniel Radío. Daniel, ¿qué expectativas tenés y cuáles deberían ser las prioridades del gobierno del cual tu partido forma parte, de la coalición? Sí, claro, la primera cosa es que a mí me comprenden las generales de la ley, ¿no? Yo tengo, en realidad tengo expectativas, efectivamente, y tengo, digamos, como una actitud de apertura y de optimista con respecto al nuevo gobierno. Con todas las dificultades que implica que se trata la idea es que sea un gobierno de cambio. Siempre que uno pretende cambiar, eso implica dificultades adicionales. Yo quiero recordar, por ejemplo, por uno de los temas que mencionaba Antonio recién, el tema de la educación. La idea de cambiar la educación de este país no es una innovación. En realidad ya gobiernos anteriores han tenido esa intención. Basta recordar que la frase de cambiar el ADN de la educación no es un invento de este gobierno de cambio. Y no se pudo. Notoriamente, toda vez que uno viene con ideas de cambiar, se generan resistencias. Hay siempre inercias conservadoras que se van a intentar modificar. Justo en este plano yo creo que hay algunas cuantas cosas para ser optimistas. Y básicamente que toda la experiencia de DU21 adelanta una especie de programa de cambio, que me parece y ese me parece que es específicamente uno de los temas sobre los que uno puede decir que este país tiene prioridades, porque en realidad prioridades para cambiar hay en distintos ámbitos, políticos, sociales, culturales y económicos. Claro. Yo creo que desde el punto la educación está en la base de muchos de esos cambios, y yo creo que efectivamente, a ver, cuando uno dice los números del Uruguay, creamos más o creamos menos, yo tiendo a creer en las estadísticas oficiales. Los números del Uruguay pueden estar escondiendo letras también. A ver, ¿qué quiero decir? Uruguay es el país que tiene menos pobres en América Latina, de acuerdo a las estadísticas oficiales. ¿Sabés cuál es el segundo? Chile. Mirá la situación social que vive Chile, ¿no? Es el segundo país de América Latina que tiene menos pobres, por lo menos de América del Sur estoy seguro. Entonces, no necesariamente... Claro, lo que dice Antonio puede ser más desigual. Sí, pero es el que tiene menos pobres también, aunque esté bueno, pero el índice de Gini sí. Demuestra que Chile es el país más desigual de América Latina, o uno de los más desiguales, ¿no? Está bien.
Por eso te digo, a veces los números esconden letras. ¿Qué quiero decir con esto? Uruguay, un país con menos pobreza, yo quiero decir que para mí hay una realidad social más fracturada que nunca. Una realidad social una realidad económica medida por nivel de ingreso, ¿no? Que esconde una realidad social que es que tenemos una fractura sociocultural. A ver, voy a decir una cosa pensando en la realidad actual. Uruguay tiene un déficit fiscal del 5%. ¿Eso es bueno o es malo para el Uruguay? Es malo. ¿Qué quiere decir que tiene un déficit fiscal del 5%? Que los uruguayos año a año gastamos más de lo que recibimos, en una cifra que supera los 2.500 millones de dólares. Eso que para la gente que está acostumbrada a escuchar muchos millones todo el día, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros por año estamos gastando 2.500 millones de dólares, son más o menos a precio COSE 25 ante la arena por año. Que es por año, todos los años, 25 ante la arena a precio COSE, a precio de mercado serían como 50. Pero, ¿eso es bueno o malo? Es malo. Ahora, ¿eso es la tragedia del Uruguay? No, yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos otras tragedias y que tienen que ver más con lo sociocultural. Y yo creo que eso es más de largo plazo. Por ejemplo, en la campaña electoral, una de las cosas centrales era la cuestión de, no podemos perder porque si perdemos las conquistas. El camino siguiente, el paso siguiente a decir no podemos perder porque si perdemos las conquistas, es decir, no podemos perder nunca más. Porque si perdemos alguna vez, vamos a perder las conquistas. Y el paso siguiente, no podemos perder nunca más, para eso no elijamos más. ¿No? Porque en realidad, si lo bueno es que este gobierno es el único que tiene toda la respuesta, entonces hay un tema de hegemonía cultural, hay una cuestión de fondo casi gramsciana, que es hacerle sentir, y yo creo que acá hay una batalla cultural que notoriamente está ganada, a la gente que lo que yo hago es lo que le interesa a todo el mundo, es lo que todo el mundo... Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la sociedad ha transitado un camino que no ha sido el mejor para todos, independientemente de que algunos números estén bien. Yo creo que esa cuestión cultural hay que derrotarla. El creerse que toda la razón está de un lado, y eso termina dividiendo a la sociedad. Y esto es lo de fondo, que yo creo que es los buenos y los malos, las focas y los fachos, Venezuela versus Macri, de esas cosas que a mí me parece que nos hicieron mucho mal y que está en la base también y por lo que me parece una gran apuesta que a este gobierno le vaya bien para desterrar definitivamente esas cosas, para que entendamos que todos en el Uruguay tenemos cosas para darle. Asumo que esto no es, digamos, lo que vos estás esperando que yo te diga como prioridad, pero me parece sí que es una cuestión de fondo, de base sobre la que hay que trabajar mucho para que alguna vez nosotros entendamos que todos en el Uruguay tenemos cosas para darles independientes y que no hay a priori, en función de un posicionamiento ideológico, el dueño de la razón. Eso me parece que es una cosa muy central, para una primera intervención. Bueno, bárbaro, Daniel. Bien. Venimos con el doctor Enrique Viana. Sí, ¿qué tal? Bien. Bueno, yo voy a dar una visión un poquitito distinta, ¿no?, a la que se han dado los dos anteriores contertulios, digamos. Un país andando me suena aquello como el Uruguay no hay, aquella vieja frase que venía del vallismo, ¿no? Estamos en un país quebrado. Cuando un país tiene el déficit que tiene y vive de préstamo, es un país quebrado. No lo podemos disimular de otra manera. Y yo voy a mencionar algunas publicaciones que salieron en los últimos días que para mí describen perfectamente la situación en la que nos encontramos. Primera cosa, ¿cambio? ¿Qué cambio? ¿No? ¿Cuál cambio? Cambio ninguno. Yo voy a hablar de algo que bueno, hay un cambio de gobierno, un cambio de elenco. Ahí está, cambio de figuritas, cambio de gerentillos, sí, perfecto. Pero yo voy a hablar de lo que yo llamo la parábola del usurero, del policía y del débil, ¿no? Standard & Poor's, el otro día, 8 claves sobre el grado inversor del Uruguay, un artículo que le debe haber pagado muy bien al observador, un artículo largo, donde el policía, para que la gente lo entienda, los mecanismos de usura han funcionado durante mucho tiempo con la siguiente circunstancia: un usurero que se aprovecha de un individuo débil que ya el sistema financiero no le da plata, entonces va al usurero. Pero cuando hay que cobrarle los intereses, porque al usurero generalmente no le interesa recuperar el capital, le interesa que sigan generando los intereses y cobrar los intereses, elige por lo general un policía retirado que vaya a visitar al débil, y ese policía, bueno,
de buenas maneras o a veces de malas maneras, ha habido casos muy conocidos al respecto, lo sacude un poco en la dormidera que tiene el deudor para que pague. Bueno, Standard & Poor's cumple esa función, la del policía que va a presionar. ¿Para quién trabaja Standard & Poor's? Para los acreedores. ¿Y quién es el débil? El que está en quiebra, el que se arrastra, el que está postrado, el que tiene que ir a pedir. En unos cuantos días va a tener que ir a pedir la calle Pou a Estados Unidos, como fue Alberto Fernández a México a pedirle a Bush, a Trump. Bueno, esa es la situación en la que se encuentra el país. Y bueno, hay que decir la verdad, estamos jodidos. Yo voy a usar el verbo joder en todas sus acepciones. Estamos jodidos. Estamos en una situación muy compleja. Pero a eso le agrego otro tipo de noticia que salió. La calle Pou. Cuanta más información se nos brinde, menos profundas deberán ser las auditorías. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que se está aproximando a un poco besitos en la boca, vamos a ser todos amigos, un arreglo de cúpula. Está de alguna manera extorsionando débilmente, con una debilidad absoluta, diciéndole, mirá, no te voy a investigar tanto con tal de que no me hagas caos. Caos. Tercera noticia que cito. Todas del Observador, parece que me estoy haciendo fanático del Observador, cosas que la desmiento. Enfrentamiento entre banditas juveniles causó caos el domingo en Quibón, según cree la Fiscalía. Banditas juveniles. Me hace acordar a las banditas juveniles de los años 60, ¿no? Eran banditas también. Banditas juveniles, cree la Fiscalía. Este mismo caos de Quibón. No creo. Que se usen banditas juveniles, sí, se usan, se manipulan. Se mandan golpear al mismo lugar donde unas horas antes había habido un festejo. También un festejo de banderazo, un festejo de camiseteo, al santo botón. Porque los mismos que dicen tenían derecho a festejar, doctor, que quieren que no haya grieta, son los mismos que van a hacer bandereos. De un lado y del otro. Pero porque los frente amplistas no sacaron las banderas de los autos. Todo el mundo pero es el festejo natural. Todo el mundo que gana festeja. El fútbol, lo que sea. Sí, pero el fútbol es una cosa, la política es otra cosa. Siempre históricamente. Si en la noche van a romper los vidrios como rompieron, y ojo, no es el único lugar donde se hicieron destrozos. Porque la prensa, el Observador y el País, yo busqué hoy, y no han dicho que en otros lugares de Montevideo hubo destrozos. Y hubo destrozos con objetos y elementos de las Fuerzas Armadas. En el Cerro, investiguen, averigüen. Me consta, por versión directa. Entonces, que fueron atacadas unidades militares. También. Y no eran las banditas juveniles citadas para una fiesta en Quibón. Entonces, cuando pasan esas cosas, uno descubre esto. Dos niveles. ¿Usted está sugiriendo, perdón, doctor, que un móvil político detrás absolutamente de esta estoy sugiriendo, sí, y a eso iba. Se vienen los Tupamaros, Heber. Hay dos niveles. No es se vienen los Tupamaros, Heber. No es tampoco la extrema derecha que lo preocupa tanto a ¿cómo es que se llama? La española, que parece que está reproducida acá en el Uruguay, a Antonio Ladra. No es tampoco Irma Leites y la extrema izquierda. Son los juegos de cúpula. Por un lado, las cúpulas que quieren abrazarse, como siempre han estado abrazadas, tanto la multicolor como la del Frente Amplio. Y por otro lado, los mensajes que se mandan. No vamos a tener mano en las dos piedra en las dos manos. Bueno, capaz que en una sí. Entonces, cuando pasan esas cosas, o por ejemplo, otra cosa que me llamó la atención, unas declaraciones de Bonomi, muy interesante. La explicación más grande de todo lo que está pasando en la región es que vuelven para apropiarse de los recursos naturales. Ahora que cambia de gobierno se vienen a apropiar los recursos naturales. Y cuando él ha entregado, Bonomi, su gobierno ha entregado todos los recursos naturales, toda el agua que ha podido, ha entregado el Uruguay, no hubo apropiación de los recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un problema de quién es el que va a entregar los recursos naturales. Y hay un problema de qué comisiones va a recibir el que entrega los recursos naturales. Cuando la supuesta derecha es la que asume el poder, la izquierda se pone nerviosa y dice, porque me gustó aquello de recibir las comisiones para entregar los recursos naturales. Bueno, esa es la situación. Obviamente que comparto con el diputado Radío, a quien le mando un saludo, tengo un buen concepto del diputado, que aquí hay mucho de gramsciano. Por supuesto que hay mucho de gramsciano. Y hay mucho de gramsciano utilizado por las grandes corporaciones, entre otras UPM.
Entonces, por arriba, besitos en la boca. Por abajo, caos insinuante. ¿Vamos a ir a un statu quo? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Un statu quo? ¿Se logrará ese statu quo? No lo sé. ¿Pero cambios? ¿Qué cambios? Bueno, ya volvemos con usted, doctor Antonio. No, yo estaba leyendo acá una revista argentina, se llama El Economista. Mirá vos, una de las notas de portada del Economista dice: el Frente Amplio deja a Uruguay con el PBI per cápita más alto de América Latina. Interesante, digo. Después hace una serie de valoraciones, que en democracia hay que saber perder. Ahora la batuta quedará en manos de Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. Ese PBI, yo pregunto ahí, dice la noticia, ¿por qué está no, integrado? Es falso también. Este PBI es falso también. Como todo, ¿Por qué está integrado el PBI? Antonio Ladra debe saber por qué está integrado el PBI. Sabemos por qué está. Pero todos por la industria de la celulosa en Zona Franca, que casualmente integra el PBI uruguayo. Yo no sé si no el ingreso per cápita en dólares de Uruguay. El refinado de petróleo es la otra actividad que integra el PBI. ¿Ese es un PBI verdadero? Lo que es cierto que los promedios muchas veces son engañosos. No, los promedios son engañosos. Se divide entre la población bueno, y en realidad hay un enorme porcentaje de no, 12.000 pesos. No me jodan con el PBI, es Está una bien, mentira. vamos a ir jodiendo. ¿Cómo estamos hoy, por favor? Vamos a ir jodiendo. Mañana, porque ¿cómo nos complicó el son datos de la hoy, ¿no? Son datos de la CEPAL. Son datos de la CEPAL. Es un organismo neocomunista. ¿Qué es? ¿No? Antonio está Es fatal. una creación de Bilderberg. Pregúntale a Enrique Iglesias. Ah, Bilderberg. Ya apareció otro. Bueno, correcto. Está bravo. Pero estamos buscando. Está bravo. Pero no estamos buscando para la verdad. Para todos como los. dijo Antonio el otro día que íbamos a buscar la verdad. Vamos a buscar la verdad. Bueno, en la CEPAL, periodo 2005 a 2018, que es el último disponible, el ingreso per cápita en dólares de Uruguay pasó de $5.200 a $16.300. El mismo indicador en Chile pasó de 7.500 a 15.000. Y en Argentina, de 5.100 a 8.700 $. Está bien, es cierto que como todos estos indicadores o promedios, hay gente que no gana. Yo no gano 16.300 $, anuales. Por supuesto que no los gano. Pero bueno, pero son los indicadores que hay, son las formas de poder comparar las economías. ¿Que no hay problemas acá? Por supuesto que hay problemas, y sobre todo en el interior, y eso quedó demostrado porque en el interior el Frente Amplio perdió lo que perdió, aunque luego recuperó. El Frente Amplio recuperó de los 150.000 votos que perdió en la primera vuelta, recuperó 130.000. Sí, pero perdió por primera vez en 17 departamentos. Pero está bien, pero estoy diciendo eso. El Frente Amplio recuperó... ¿Respecto de qué? Respecto a la elección, a la elección anterior. En el balotaje, estamos hablando del balotaje. Claro, en octubre, no son partidos políticos. Bueno, en octubre, sí, bueno, pero el Frente Amplio era un partido político. Es un dato, ¿no? Es un dato. En 17 departamentos perdió el Frente. Sí, ¿Cuánto apostamos que el Frente Amplio va a tener 4 o 5 intendencias del interior? Pero eso es otra elección también. La elección departamental son otro tipo de elecciones. También juegan otros factores. Por ejemplo, el amigo de Viana. Queda la grabación hecha de Viana. Está todo grabado. El amigo de la Viana. La predicción. El amigo de Viana. Quiere apostar, pero no apostamos. No apostamos nada. No apostamos. El amigo de Viana en Durazno. Hacen adivinanza como yo. Carmelo Vidalín, que es amigo de Viana, yo sé. Pro UPM. Claro, es a mí por eso. Claro. La verdad que la calle es pro UPM. ganó como es el Partido Nacional ganó, pero el Frente Amplio estuvo ahí, muy cerca. Si se toman los candidatos separados, probablemente tendría que ganar el Frente Amplio, pero no va a ganar porque el líder, el caudillo en Durazno es Vidalín y chao, no hay vuelta de hoja. Así que ahí va a tener un lugar donde pegar, Viana. Pero me estoy yendo... Paysandú y Salto, vamos a poner 2 departamentos que han ido cambiando de mano permanentemente. Estoy seguro que la mayor votación ha tenido el Frente siempre. En Salto tuvo problemas. Hay unos líos en Salto que el intendente quedó aislado. Difícil ahí, difícil para... Pero llegó a no tener mayoría en la Junta Departamental, que son automáticas. Bueno, pero eso son Bueno, sí, en la Valleja la intendenta no tomaba licencia porque el que estaba segundo se le podía quitar. Hoy terminó haciendo propaganda en el Canal 10, ¿no?
compre productos uruguayos, pero bueno, esas son las vueltas que tiene la vida y la política. No compraba, como intendente que llegó a comprar productos que no eran uruguayos. Bueno, me fui de ¿cómo es de tema. Otros desafíos que tiene por delante el gobierno que va a asumir, ya hablamos de la educación, hablamos de la seguridad, de la economía, bueno, hay un tema social, ¿no? Hay un tema social importante. Todo el tema de la seguridad, el combate al narcotráfico, creo que es bueno, irrenunciable, es decir, acá se van a tener que poner en marcha todas las medidas que este gobierno ha votado y no aplicado. Por ejemplo, la militarización en las fronteras. Eso está aprobado ya por el por eso digo, la propuesta es lo de que estoy diciendo. Fue aprobado por este gobierno y no lo ha aplicado, inexplicablemente. Y las fronteras son realmente porosas. Bueno, hay una serie como es hay una expectativa natural de cómo le puede ir a este gobierno, y después está el tema laboral, estrictamente laboral. La Calle en la entrevista que salió publicada ayer en el diario El País habla concretamente del tema de la productividad, y es algo inexcusable que se tiene que discutir la productividad. Eso va a tener que hacerse por algún canal, no sé si los consejos salarios o porque la productividad tiene que ver ya no por la rama de actividad, sino por las empresas, ¿no? Claro. En una misma rama de actividad pueden haber empresas que tienen capacidad para hacer eso, pero la productividad, que el PIT-CNT a priori parece que no se niega a discutirla, pero plantea con razón, dice, bueno, tenemos que ver también cuáles son los números de las empresas. Los empresarios sistemáticamente se han negado a dar los números de las empresas para poder discutir la productividad. Creo que ahí va a haber un punto álgido en este gobierno, ¿no? Sobre todo porque seguramente se está hablando de que el futuro ministro probablemente puede ser Pablo Mieres. No sé si el diputado Radio tiene alguna novedad en cuanto a eso. Y después capaz que, no sé, si van a tomar el tema de la reforma del Estado tantas veces postergada. No, y la seguridad social, seguramente. Bueno, ni que hablar. Una de las grandes reformas. La reforma de la grandes reformas, ninguna duda. Sí, pero ya sabemos que la reforma de la seguridad social va a caer sobre nuestros hombros, pero no sobre los hombros de quienes se pueden jubilar a los 55 años y sin problema, que son la reforma de la caja militar, o mal llamada caja militar, como se le quiera llamar. La reforma de la seguridad social va a caer sobre los privados nuevamente. Bueno, allí opinión de Antonio. No es opinión. A ver, Manini, ¿cómo surge Manini a la opinión pública? Oponiéndose a la reforma o un atisbo de reforma en la caja militar, ¿no? El actual oficialismo tuvo mayoría en las dos cámaras durante 3 periodos y no lo hizo. Bueno, pero está bien, eso es cierto, pero ahí empezamos a hablar de los pactos y todo aquello, ¿no? Lástima que no está Nieto, que conoce mucho mejor que nosotros de todo eso, ¿no? Bueno, diputado Radio, acá Antonio dejó picando una pregunta. ¿Confirmado Mieres al Ministerio de Trabajo? No, yo no lo puedo confirmar, no tengo certeza sobre ese dato. En realidad, yo creo que Pablo tampoco tiene certeza de ese dato, si no yo lo sabría. En todo caso, recién estaba hace un rato mirando un reportaje por televisión en el que le hacían preguntas sobre todo este tema a Pablo, y la verdad es que lo vi muy sólido y parado como sí, pero no hay certeza y bien. Notoriamente la última palabra en este tema la tiene el presidente electo. Lógicamente. Sí. Bueno, y volvemos con las expectativas y prioridades, Daniel. A ver, yo la contracara de esto, quiero decir que yo creo primero hacerle, porque como voy a discrepar, decirle que la alta consideración es mutua al doctor Viana, pero voy a discrepar en algunas cosas. Las elecciones se terminaron, el 27 de octubre se terminaron las elecciones legislativas y el 24 de noviembre se terminaron las elecciones presidenciales.
y yo no estoy en campaña. Entonces yo tengo que decir que este país tiene muchas cosas buenas, también en esas cosas que yo criticaba recién. Entre otras cosas porque podamos hacer una transición pacífica, y eso no es andar a los besos. Yo prefiero la transición que tiene el Uruguay y no la que tienen otros países de América Latina. Yo prefiero que, a pesar de lo que digo yo respecto a esa realidad, a pesar de los desórdenes que hubo la otra noche en Pocitos, quiero decir que el Uruguay no es los desórdenes que hubo la otra noche en Pocitos. Es un poco más que eso. Yo no sé si el militante ese que apareció con la bandera del Frente Amplio es inventado o no es inventado. Lo que me parece preocupante es que haya militantes del Frente Amplio que se quieran desligar de él. Quieren decir, no, nosotros no, que les avergüence una cosa de la que deberíamos estar orgullosos, que es que en este país se pueden integrar la gente de las distintas banderas, que podemos compartir cosas, que podemos darnos, porque que haya permanentemente reciprocidades en términos de reconocimientos mutuos. Eso no me parece una cosa detestable. O sea, la idea esa en la que insiste mucho el presidente electo de no es que una mitad del país viene a sustituir a la otra. Este es un país. Y a mí, por eso decía recién, en la primera intervención tal vez puse énfasis en las cosas que me parece que están muy mal, y hoy sobre esas mismas cosas quiero decir que hay cosas que están muy bien, porque el Uruguay tiene un rasgo distintivo, y es que somos otra cosa. Somos capaces de entender, por ejemplo, a pesar de esa cuestión que yo decía en la primera intervención, de nosotros somos los dueños de la verdad, nosotros no podemos perder nunca más, porque si no se pierde la conquista, en realidad asumir que se puede alternar en el poder, que pueden venir otros a gobernar, que pueden que puede cambiar la situación. Sí, y que esto no implica cuestiones drásticas en términos de, o sea, lo que todos esperamos es que los disturbios de la otra noche sean una anécdota en este país, y es una anécdota en realidad, en última instancia, sino que la lógica del Uruguay sea otra. Me parece que eso es una cosa buena que tiene el Uruguay, sobre la que, digamos, contrario censo de lo que decía en la primera intervención, me parece que hay que cuidar y que hay que trabajar. O sea, ¿qué quiero decir yo? A mí no me gusta que un dirigente del Frente Amplio diga, yo voy a resistir el próximo gobierno, si hace cosas que no me gustan a mí, voy a resistirlo como la dictadura. Pero entiendo que eso no es la realidad del Uruguay, y eso es una excepción, y a lo mejor hasta un error de quien declaró de esa manera. Yo creo que la realidad del Uruguay es muy otra, y es que uno no va a resistir al otro gobierno como una dictadura, sino que va a hacer oposición, que no es lo mismo que resistir además, ¿no? Va a hacer oposición en términos de lo que es esta historia, que es lo que estamos haciendo. No se trata, y sobre todo después que pasan las elecciones, ya no se trata más de camisetear, de banderear, ni de bardear al otro. Se trata de construir un país, y para construir un país nos precisamos todos, ¿no? Bueno, muy bien, Daniel, gracias. El doctor Enrique Viana la ve distinta, incluso no confía en esa afirmación que hizo el expresidente Mujica: no vamos a estar con una piedra en cada mano. Sí. Doctor Viana dice, capaz que en vez de siempre hay que saber leer entre capaz líneas, que tiene una piedra en una mano y no en las dos. Sí, correcto. En la otra tiene una caricia, posiblemente, pero ese es el juego de las extorsiones y de los pactos. Obviamente que estamos hoy en un juego de extorsiones y pactos. No lo digo yo. Búsqueda titula: el gobierno electo encabezado por Luis Lacalle Pou inició contactos con dirigentes de primera línea del Frente Amplio para tender puentes, buscando desalentar eventuales trabas políticas y darle andamientos a los planes de la nueva administración, en especial en sus primeros años. ¿Y le parece mal eso? Miranda dice, inspirado en Ladra, dijo: Miranda quiere diálogo entre el Frente Amplio y el futuro gobierno porque sería un error empujar a Lacalle Pou hacia sus socios de ultraderecha. Productividad. Hablamos de productividad. Con 500 cargos de confianza, que no se elimina ninguno. Y yo creo que 500 se quedaron cortos. Me parece que 500 son en la administración central. No se están contando los otros cargos de confianza en el resto del Estado, ¿no? Tampoco nos hemos dado cuenta que la mayor parte de los mandos medios de la administración central y de los otros entes están en manos de Frente Amplistas. Ojo con eso, ¿no? Ahora, todos estos signos de que, bueno, mira, no te hago las auditorías si me das un poquitito de paz. ¿Eso es aplicar el derecho? Es decir, no te investigo la corrupción si me das un poquito de paz.
yo creo que acá hay un doble juego muy peligroso, que es, mientras las cúpulas pretenden estar a los besitos y a los abrazos, extorsiones de por medio, ¿no? Por abajo se da manija, ¿no? Y esa manija se usa por el método gramsciano, obviamente, por aquello que yo siempre llamé el muñequito vudú. El muñequito vudú puede salir a defender UPM, que no es izquierda, ¿no? Ni ultraderecha tampoco, ¿no? Es negocio, es joda, es corrupción. Entonces, y ese mismo muñequito también puede salir con los muchachos del Zunca a pararle la vida a un gobierno. Entonces, vamos a decir vamos a ir al hueso, vamos a entrar al hueso y vamos a buscar la verdad, vamos a desentrañar este juego que se está dando. O nos vamos a quedar con las imágenes que nos tiran con una camiseteada, pero vino una banderita del frente, qué lindo, somos todos amigos. Y en la noche se rompe todo. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí, vamos a seguir, ¿no? Se dijo de todo hoy, ¿no? Sí. Yo lo que estoy preocupado es la torta frita gigante, esa se prendió fuego el sartén gigante se prendió fuego en Durazno, ¿no? Un atentado también. ¿Qué pasó? ¿Atentado? No sé, estaban haciendo una torta frita gigante. Y se prendió fuego. Se prendió fuego. Por un accidente. No sé. Bueno, Antonio Ladra también muy filoso esta mañana, muchas gracias. Que no vengan a la Ciudad Vieja a romper vidrio porque ahí Antonio se va a preocupar. Va a llamar a la Metropolitana y a la Republicana y a la otra vez le solucionaron todos los problemas. Por favor, diputado Daniel Radío, muchas gracias como siempre. Hay que cuidar la perla de la ciudad. Y un saludo para nosotros. Vale, gracias doctor Enrique Viana. Bueno, gracias a ustedes. Ya venimos.